Dice la escritura en Gálatas capítulo 6, dice el versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La santidad es un fruto de ser creyentes nacidos de nuevo, de ser hijos de Dios. La santidad es un fruto. La santidad no tiene que ver con apartarnos del vicio, con apartarnos del pecado. Definitivamente que para un cristiano no es correcto que el cristiano esté en pecado. La santidad tiene que ver con apartarte para Dios, con apartarte para la palabra, con apartarte para que la palabra renueve tu mente, con apartarte para el Espíritu Santo, para que con la palabra renovando tu mente, tú seas transformado y entonces, apartado para Dios, el resultado de lo que hay en ti va a ser que tú puedas caminar en todas las obras que Dios preparó, obras de benignidad, obras de bondad, de mansedumbre, con obras de un comportamiento como el de Jesús, con la sabiduría de Jesús, etcétera. Pero la escritura nos dice en Gálatas 3, versículos 13 al 15, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Bien, así es que lo que realmente dice la escritura en Gálatas 6, si usted lee el contexto, no está hablando de sembrar en la carne, sembrar pecado. Dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Si usted lee el contexto, está hablando de hacer el bien. Si usted lee el contexto, está hablando de sembrar económicamente. No está hablando de sembrar pecado. Y a veces nos confundimos y a veces hasta nos quieren engañar, que si un alcohólico es alcohólico, entonces va a sembrar alcoholismo y toda su familia se va a convertir en alcohólica, o etcétera. Y no es así, porque recuerde que cuando se siembra una semilla, se recogen 30, 60 o 100. Entonces imagínense en dónde quedaríamos si nos equivocamos, si alguien se enoja con su esposa, o una mujer se enoja con su esposo, un padre comete algún error con uno de sus hijos, o un hijo comete algún error contra sus padres. Imagínense que vaya a cosechar pecado. No, fuimos redimidos de la maldición del pecado, del juicio, de la maldición de la ley, del juicio que venía por causa del pecado. Dice la escritura que la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Así es que en Gálatas 6 dice, lo que pasa es que dice al principio, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, y considérate a ti mismo que no también seas tentado. Y después, pero el versículo 2 empieza a decir, lleven las cargas los unos de los otros, porque el que se crea ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, porque cada uno deberá llevar su propia carga. El que es enseñado en la palabra, ese es el aprendiz, el alumno, el discípulo, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Aquí está hablando de economía, de dinero, es decir, el discípulo haga partícipe de la bendición que recibe a quien lo enseña, a su maestro. Y luego dice, pero no te engañes, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. El que siembra para su carne, segará corrupción. Es decir, si tú utilizas lo que Dios te ha dado y lo siembras de acuerdo a tus sentidos, lo utilizas de acuerdo a lo que no es a través de la fe, entonces no vas a poder recibir la bendición que te trae la palabra del Señor. Pero dice, más el que siembra por el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Recuerda que cuando hacemos el bien a los demás, cuando compartimos una palabra, cuando ayudamos con nuestras fuerzas, cuando ayudamos de cualquier manera a los demás, nosotros estamos sembrando para el reino, en donde el reino de Dios trae esa gran bendición. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Así es que nunca pienses que porque tú te equivocas, que porque tú cometes errores, esos errores se van a multiplicar en tu vida.
Pero si tú cometes algún error, tú lo que tienes que hacer es, recuerda, tú ya fuiste perdonado en Cristo. Pero si crees que ese error puede causar estragos en tu vida, tú puedes hablar con el Señor y decirle, Señor, ayúdame, líbrame de las consecuencias. Definitivamente que hay consecuencias humanas que no podemos evitar. Si cometemos un error al nivel humano horizontal, hay cosas que no podríamos evitar, pero la gracia del Señor, el favor del Señor está con nosotros para ayudarnos a sobrellevar esas situaciones. ¿A qué me refiero? Puede haber un creyente que esté en un, digo, te voy a poner este ejemplo para entenderlo, pero vamos a suponer que un creyente nacido de nuevo está en una relación de noviazgo y se va a casar, pero resulta que antes de casarse, como dicen vulgarmente por ahí, se come la torta antes del recreo y entonces su novia pues concibe, queda embarazada. Entonces, ¿cometieron un error? Sí. ¿Pueden remediarlo? No, porque la muchacha ya está embarazada. Ahora tienen que cubrir la responsabilidad de lo que significa eso. Dios te ama, te sigue amando igual. Y Dios quiere darte abundancia de gracia y misericordia. ¿Significa que el hijo va a ser un hijo bastardo, un hijo de perdición, un hijo de pecado? No. Aunque la fuente haya sido un error, Dios tiene abundancia de gracia. Sabemos que las cosas no eran las más adecuadas. Sabemos que va a haber afrenta y lucha durante la vida en situaciones así. Y ya dependerá de aquel niño o niña que nazca, que se convierta a Cristo y que viva en la plena libertad del Señor. No va a ser fácil. Hay que ser responsables a las consecuencias porque ya no las podemos evitar, pero en la abundancia de gracia y de justicia del Señor podemos sobrellevar la situación. No es lo adecuado, no es lo correcto. Por eso los padres, difícilmente ahorita se puede hacer, pero los padres tienen una oportunidad muy importante para con sus hijos y con sus hijas, para estar actuando con sabiduría y todos hagan lo correcto. A veces en el trabajo alguien comete algún error y lo despiden. Puedes eliminar las consecuencias porque la ley ya no te condena. Bueno, a lo mejor te despidieron, ya no lo puedes arreglar, pero la abundancia de gracia, si tú entiendes que fuiste perdonado de cualquier error y si tú tenías una actitud equivocada o un mal hábito por lo cual cometiste ese error y te deshaces de ello y crees en la gracia del Señor y perseveras en la palabra, Dios te puede dar un trabajo como el que tenías o mejor, o te puede dar un negocio, llevarte por otra dirección, pero tú sigues siendo favorecido y tú sigues siendo amado por el Señor. Amén. Eso tenemos que entenderlo perfectamente. Ahora, si tú te pasas un rojo, cometiste un error y vas a recibir una infracción, bueno, no, la ley no te maldice, pero la ley de tránsito te va a multar. Entonces Dios te sigue amando igual y tú puedes aprender de que no debes actuar en tu carne, porque actuar en la sabiduría de Dios es respetar las leyes. Actuar en la sabiduría de Dios es honrar a las personas que están en autoridad, a caminar en la sabiduría de Dios, honrar al Señor es orar por nuestras autoridades. No está diciendo que honremos o que oremos o que seamos sabios o que hablemos palabras que edifican, que añadan gracia, solo si las personas son buenas, no, sean buenas o sean malas. Nosotros tenemos que tener un corazón como el corazón de Jesús. ¿Cómo haría las cosas Jesús? Es como nosotros tenemos que actuar, pero no basado en nuestra creencia, basado en la palabra del Señor.